Albete. Miguel, bueno, contanos un poco qué está pasando, porque justo en el primer bloque hablamos de la inflación, el aumento de precios y demás. ¿Qué está pasando con el consumo? ¿Hubo una retracción o no hubo una retracción en el consumo? Sí, hubo una retracción en este último trimestre. Nosotros venimos midiendo desde Indecom, sobre todo en lo que es productos de consumo masivo, que encontramos una caída prácticamente, para dar un parámetro de una referencia que es leche fluida en sachet, que es la referencia que más se comercializa, estamos en 2,8% de caída. ¿En unidades físicas? En unidades físicas, Bien. sí, en volumen. Obviamente en niveles de facturación han aumentado. Disculpa, ¿sabes por qué? Porque uno pareciera, vos estás todos los días empapado. Nosotros en la labor periodística y en la labor económica también. Pero sin embargo, digo unidades físicas, ¿qué significa? Porque te mandan una estadística, ¿no? Dice, bueno, creció por precio, pero no creció por unidad. Sí, una cosa es nivel de facturación, otra cosa es volumen. Claro. En el caso de volumen, estamos en la misma, prácticamente, en lo que es facturación, tenemos aumentos, obviamente, que es lo que acompaña la inflación, y en el caso de unidades físicas o volúmenes, tenemos en muchos productos caídas que van entre el 2,5%, caso de lácteos 2,8%, hasta un 12-14% en el caso de productos cárnicos, por ejemplo, que viene año tras año mostrando una reducción en los niveles de consumo, pero eso obedece y es directamente proporcional a la capacidad de compra, ¿no? En lo que es capacidad de compra tenemos una caída de casi 22 puntos en lo que es niveles medios, medio aspiracional y medio, y en los niveles, lo que es base de pirámide de consumo, prácticamente se ha disparado a 28 puntos, un poco menos de 30 puntos, la capacidad de compra prepandemia hasta hoy pospandemia. A ver, la última parte dijiste 28 puntos, ¿qué significa? De capacidad de compra, es decir, el deterioro de la capacidad de compra del consumidor. 28%. Sí, que esto lleva ¿Qué segmento socioeconómico? en la base de la pirámide. Es decir, vemos una vez más que los más afectados son los sectores Los que menos tienen. con inflación, son los sectores, la inflación afecta mucho más a los sectores más vulnerables, ¿no? Bien, esta modalidad que habla en potencial implementar el gobierno para los supermercados de proximidad con 50, 60 productos de referencia. ¿Está caminando? ¿Se visualiza algo? ¿O por ahora está en la retórica? Por ahora está en la retórica, es un enunciado de buenas intenciones, pero no nos olvidemos que el punto de venta de cercanía es fundamental, sobre todo los sectores de menores ingresos. Son más de 110.000 puntos de venta contra poco menos de 10.000 de las grandes cadenas de supermercado y las cadenas del interior. O sea, fundamental que estos 50 productos y bueno, estén. a ver, el 70-68% de las compras se reproducen en cercanía y prácticamente un porcentaje similar, 72% de los segmentos socioeconómicos más bajos compran en cercanía. O sea ahora, que, disculpan, en cantidad de negocios, para explicarlo a ustedes, en cantidad de negocios nos comenta acá Miguel que hay 100.000, llamarlo así, pequeños negocios, supermercados, despensas, etcétera, contra 10.000 formatos de supermercado grande, cadenas, etcétera. Ahora, 100.000 contra 10.000. En volumen de facturación, los 10.000, ¿cuánto facturan? Y los 100.000, ¿cuánto facturan estimativamente? Aproximadamente el 65% es boca de proximidad y el 35% son las grandes cadenas. O sea, de alimentos de primera necesidad. Los 100.000 representan el 65% del mercado. ¿Sí? Y el otro 35%, a grandes rasgos, un poco más de 35%, pero no mucho más, lo que son grandes cadenas con presencia nacional y grandes cadenas regionales. ¿Qué ocurre? Nosotros tomamos como medida de unidad superficies superiores a 500 metros o inferiores a 500 metros. Inferiores a 500 metros hay holgadamente más de 100.000 con formato de autoservicio, despensa de barrio, supermercado. Inferior a 500. Inferior a 500. Ya sea almacén, autoservicio chino, supermercado de barrio, despensa o ventana. Ventanas son aquellos puntos de venta que están en los barrios de emergencia, que también tienen una presencia muy fuerte. Y siempre estamos hablando de productos de canasta básica. Bien. Si nosotros eso lo medimos respecto de productos de consumo masivo, pero que no sean de canasta básica, la participación en ventas de las grandes cadenas de supermercado y lo que son los formatos de cadenas del interior tienen una participación mayor.
Clarísimo. Es un gran desorganizador el tema del aumento de precios, pero lo está devorando. Ahora, más allá del debate económico, la teoría económica, algunos dicen que solamente es la emisión monetaria, otros dicen que es multicausal. Algunos yo he planteado, y me han respondido con criterio, yo he planteado el fenómeno de concentración, los grandes grupos, panificados, uno de los rubros que más aumentó, bueno, panificado y demás. Sin embargo, dice, en otros países se da el mismo comportamiento y no tiene la misma inflación, ¿no? Entonces, los economistas liberales contestan, no, pero la concentración se da en Brasil y no actúan, la inflación no tiene los indicadores de acá o en Chile. ¿Cuál sería tu visión con respecto a esto? A ver, el debate si es solamente por emisión, evidentemente no. Es multicausal, eso sin lugar a dudas. Y ahí te provoco con esta pregunta. Y si es solamente los grupos monopólicos o oligopólicos, y bueno, me están contestando en otros países, no pasa esto. No, porque creo que, a ver, las corporaciones, sobre todo en la industria de la alimentación, existen en todos lados y de hecho... Concentradas, sí, hay una concentración que no tiene los niveles de la Argentina. Eso también hay que decirlo, ¿no? Cuando uno va a una góndola en Uruguay o en Chile, no vayamos a otros países. Pero ¿y Brasil, por ejemplo, que tiene 230 millones de habitantes? Brasil o México, para tomar países grandes de la región. Vemos 10 marcas de harina que pertenecen a 7 compañías. En Argentina tal vez vemos 10 marcas de harina que pertenecen a 3 compañías. Sí. El nivel de concentración en Argentina es superior. O sea que, por ende, hay un nivel de cartelización mayor. Por un lado, y por otro lado también no funcionan la articulación de la Comisión de Defensa de la Competencia o la ley antimonopolios, que eso es otro de los temas. ¿Cuál es el agravante? En Argentina tenemos integrada toda la cadena de valor, para hacer gráficos, desde la espiga de trigo hasta un paquete de pan envasado o un paquete de pasta seca para exportar. Cosa que países como Uruguay o Chile no lo tienen. Claro. Y tienen otra explicación del tema inflacionario, que lo da la oferta. Lo que sí tenemos esto lo hablamos con la gente de CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, tenemos en el sector PYME, que son prácticamente más de 12.000 empresas en el rubro alimentos, bebidas y limpieza. Industria. Sí, pequeñas industrias. ¿Sabes por qué remarco industria? Sí. Porque hace un ratito nos dijiste, 110.000 comercios menos de 500 metros. Son industrias. 10.000 comercios, y ahora estamos hablando 12.000 industrias pymes. Exacto, que son las que proveen prácticamente el 55% de lo que se consume. Cuando uno entra a un supermercado, sea cual fuera el formato, prácticamente el 50%, poco menos del 50%, lo producen 36 grandes compañías. El otro 50%, más de 10.000 pymes. Ahora es duro eso, discúlpame. Que el 50, que más de 10.000 pymes proveen el 50, me encanta. Pero que 36 proveen el otro 50%. Ahí es donde no ocurre en otros países, caso de Estados Unidos, de Italia, incluso en algunos estados de Brasil, donde la corporación, por lo general, tiene integración de pymes. Es decir, en algunos estados de los Estados Unidos, cuando una multinacional X, que son prácticamente todas las que tienen el prime time en las pautas, sí, tienen su producto terminado, una integración de más de un 50%, prácticamente no paga impuestos. Pero ¿qué pasa? Genera trabajo y obviamente la presión fiscal y tributaria es mucho menor para toda la cadena. ¿Cómo ves la proyección de inflación para el mes de mayo? Lo que va a hacer el mes, va a impactar sobre todo en los sectores medios el aumento de lo que es expensas, el aumento de las prepagas. Hay 4 o 5 ítems que son, sobre todo el caso de prepagas y expensas, que impacta más en los sectores medios, ¿no? Bien. Que ya estamos viendo escuelas privadas, estamos viendo una migración de la escuela privada a la escuela pública, estamos viendo en el caso de la medicina prepaga por lo general una traslación de planes más caros a más baratos, o muchos volviendo a planes básicos o a la medicina pública. Una muy alta morosidad que no se ve desde hace prácticamente 20 años, de 2002, mediados del 2002, en lo que respecta a mora por pago de expensas. Hay algunos indicadores que son bastante alarmantes, ¿no? Y para complementar algo que recién decía Pablo, respecto del tema político,
no nos olvidemos que el principal formador de precios en Argentina es el propio Estado, ¿no? Cuando uno va a comprar algo, a tomar un agua, comprar una gaseosa o algún alimento, está comiendo y tomando entre un 40 y un 50% de impuestos. La carga tributaria. Y no se debate la baja de impuestos para que todos paguen. Entonces, ¿qué pasa? Empujamos a la informalidad a aquellos que medianamente están formales. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. No, gracias a vos por la invitación.